Muy buenos días. El tema del día de hoy a trabajar en la asignatura de la entidad donde vivo es el gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales en la Nueva España. En el siglo XV, España era el gran imperio, el más grande y poderoso del mundo. Algunos territorios españoles de América, los más ricos, eran virreinatos del Perú y de la Nueva España. Pero vamos a centrarnos en lo que es la Nueva España. El emperador Carlos V y su hijo Felipe II tuvieron que hacer frente a rebeliones en España. Sostuvieron muchas guerras en Europa. Construyeron palacios, iglesias y monasterios. Gastaron en la organización de la defensa de sus posesiones, a pesar del oro peruano y la plata novohispana. El imperio vivía en bancarrota, gastaba más de lo que recibía. Vamos a ver cómo estaba conformado lo que es el gobierno de la Nueva España. Obviamente era encabezado por el rey de España, que a su vez tenía un, un grupo de personas llamado Consejo de Indias, cuya función era supervisar la administración de las colonias. Vamos a enfocarnos en el virreinato de la Nueva España, lo que actualmente es México. Después, en el segundo escalón de esta pirámide estaban los virreyes, que eran los representantes del rey en estas tierras. Fue uno de los funcionarios españoles más importantes de las colonias. Y, y por último tenemos a la Real Audiencia, que estos eran como una especie de tribunales judiciales con funciones administrativas, lo que actualmente vendría siendo la Suprema Corte de Justicia. Ahora veremos lo que eran las funciones de cada uno de estos autoridades. En la Nueva España, la máxima autoridad era el virrey. Era quien dirigía la política del virreinato. Era el representante del rey aquí en lo que era, se ya conocía como la Nueva España. Veía que se hiciera justicia y se administrara la economía. Era el jefe del ejército y debía proteger a la iglesia. Además del virrey, había dos audiencias o tribunales superiores que se encargaban de oír quejas de los pobladores, hacer justicia y asegurarse de que las leyes se cumplieran. Una estaba en la Ciudad de México y otra en la ciudad de Guadalajara. De hecho, el primer virrey de la Nueva España fue el señor don Antonio de Mendoza, quien gobernó de 1535 a 1550. ¿Cuál era la función principal del virrey? Sus atribuciones eran dar leyes de fundación de pueblos y ciudades. Inspeccionaba que todos los ingresos del tesoro, o sea, lo que se recaudaba. Fijación de los límites administrativos de las audiencias del territorio colonial. La Real Audiencia representaba a los tribunales de administración, justicia, y a sus integrantes se les llamaba oidores.
Los corregidores, su función era, tenían a su cargo un corregimiento. En tal virtud, el corregidor es en realidad quien decide y manda. Los cabildos, su función era denominado ayuntamiento, municipalidad o consejo municipal, lo que en la actualidad vendría siendo el municipio en muchas partes de nuestro país en la actualidad. Asimismo, se encargaba de administrar justicia. Los alcaldes mayores gobernaban en los pueblos de indios y los corregidores en los pueblos españoles. Las autoridades más importantes en las ciudades eran cabildos o ayuntamientos. La sociedad virreinal estaba conformada de la siguiente manera: clases sociales, organizada en base a privilegios y la más completa desigualdad. Primaban títulos nobiliarios, cargos desempeñados y riqueza poseída. O sea, no eran elegidos por el pueblo, sino eran elegidos por ciertas autoridades. Existía un criterio de superioridad de unos sobre otros. Hay otras características es que el orden establecido durante la colonia se basó en una clara distinción social, donde en grandes rasgos se diferenciaban dos grupos. Uno dominante, los colonizadores, en este caso los españoles, y otro sometido, los colonizados. Los primeros, es decir, los españoles y sus hijos nacidos en América, podían tener el poder económico, ocupaban cargos públicos en el gobierno local y vivían en las ciudades. Los dominados, en este caso indígenas y personas de color, eran quienes debían trabajar para proveer a la colonia. Además del origen, el color de piel de las personas suponían ocupar rangos distintivos en la pirámide social. Como lo acabamos de mencionar, la sociedad novohispana estaba dividida en grupos sociales, según el origen de las personas. Los españoles eran minoría, pero poseían muchas tierras y casi todas las minas. Ocupaban cargos más importantes en el gobierno y en la iglesia. Participaban en el comercio, dominaban a los indígenas. Los criollos, hijos de españoles nacidos en estas tierras, la gente de color y las castas, que eran el resultado de las diversas mezclas entre clases sociales. La más abundante e importante era la de los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas. Como podemos ver aquí en esta parte, los criollos eran hijos de españoles nacidos en estas tierras y los mestizos era una mezcla de español con indígena. Sobre todo a finales del siglo XVI, los indígenas sufrieron epidemias. Muchos perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar para los españoles y criollos. Los que vivían en pueblos de indios trabajaban en haciendas, minas o en ciudades como sirvientes. La esclavitud siempre estuvo prohibida, excepto cuando se rebelaban contra el gobierno virreinal. Los criollos constituyeron una minoría que fue creciendo y haciéndose importante. Tenían tierras, minas y ocupaban puestos en la iglesia, en el ejército, pero no los principales. Esos cargos eran para los españoles. Los criollos se interesaron en el pasado de esa tierra. Mandaron construir iglesias, conventos y casas magníficas que hasta la fecha podemos visitar en algunas ciudades. Como podemos ver aquí hubo, aquí hubo una mezcla de
tipos humanos, por ejemplo, español con indígena, mulato con español, lobo con chino, y así se fueron dando las mezclas de una raza humana con otra, dando origen a otro tipo de raza humana durante la época colonial. Ahora, ¿cuál fue la función de la Iglesia Católica de la Nueva España? Una de las primeras cosas que hicieron los clérigos, en este caso lo que actualmente conocemos como sacerdotes, fue erradicar las religiones indígenas, junto a la destrucción de los ídolos y de los lugares de culto. La Iglesia destruyó la organización social de los indígenas, impuso la confesión, el culto cristiano y la noción de pecado. La corona española junto a la Iglesia veló por la pureza de la fe y las buenas costumbres. Por eso trajo al tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tenían permitido administrar la renta eclesiástica, es decir, los diezmos, y controlar el nombramiento de todos los funcionarios del clero, o sea, autoridades de la misma Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron algunas funciones? Sobre todo en lo que fue la educación. Evangelizar a los indígenas, o sea, convertirlos a la religión católica, tratar de salvar el alma y espíritu mediante la doctrina cristiana, enseñar el idioma cristiano, alfabetizar, en este caso enseñar a leer y escribir a los pueblos indígenas, que esta función la vienen ejerciendo en la actualidad lo que son los maestros, pero con otros tipos de enseñanza. La Iglesia Católica también tuvo pronto sus primeras diócesis, o sea, sus regiones donde las regiones o lugares donde que eran administradas por obispos. Su deber era cristianizar a los nativos, en este caso los indígenas, y atender necesidades espirituales de los españoles. En un principio las tareas se dividieron. De las parroquias de indígenas se encargaban las órdenes religiosas. De la gente de las ciudades, el clero, el que no estaba en los conventos. Con el tiempo, este fue haciéndose cargo también de los pueblos de indígenas. La iglesia también se ocupaba, aparte de la educación y de la asistencia social, tenía colegios, hospitales, asilos y orfanatos. Es así como llegamos al final de este video sobre lo que fue el gobierno y la sociedad virreinal en la época colonial durante la Nueva España, lo que conocemos como México. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.